Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Una nueva semana más de lecciones aquí en La Luz en mi Andar. Muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Marlon Retana y es bueno estar de vuelta después de haber tenido unos problemas de salud, pero aquí estamos dispuestos para darle gloria y honor a Dios en todo lo que hacemos, estudiando su palabra y así edificándonos y exhortándonos unos a otros. Hoy continuamos nuestra serie de señales escritas para nuestra creencia, mas antes de entrar de lleno con el estudio, pongámonos con Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar de su palabra, de estar vivos, de estar sanos, de tener acceso a estos medios tecnológicos para poderlos utilizar de la mejor manera posible en la defensa de su palabra y en llevar el Evangelio por todo el mundo. Le pedimos, Padre, que seas con este servidor, al igual que con cada uno de los demás expositores y cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a estudiar con nosotros. Sé con nuestros países y la pandemia actual, para que poco a poco podamos irnos normalizando y poder tener la oportunidad nuevamente de tener ese contacto como familia que somos, Señor. Mas le agradecemos a estos medios que nos permiten seguir en comunicación y estudiando de su palabra y dando lo mejor de nosotros para aprender acerca de su voluntad, acerca de su Hijo, acerca de la forma en que usted nos ha revelado con respecto a nuestra salvación. Y es precisamente en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, estamos una vez más estudiando señales escritas para nuestra creencia y recordamos que es precisamente ese el propósito por el cual el apóstol Juan escribió el Evangelio, las buenas nuevas, el relato de la vida de Jesús, como lo encontramos en ese libro del Nuevo Testamento, el libro de Juan. Y en ese libro, en capítulo 20, versículos 30 al 31, precisamente recordamos que nos dice que Jesús hizo muchas otras señales que no fueron escritas, mas las que han sido escritas para nuestra creencia, para que a través de ellas podamos creer efectivamente que Jesús, ese hombre que caminó entre ellos, no era cualquier hombre, sino ciertamente es el Cristo, ese Mesías que había sido prometido, el Hijo de Dios. Y en base a ello, en esa creencia, podamos tener vida en su nombre. Hemos estudiado varias lecciones acerca de este libro. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 10. Les invito a abrir sus Biblias, sean sus dispositivos móviles o la copia impresa que suelen tener en sus hogares, que abran esas Biblias en capítulo 10 de Juan. Así que vamos a entrar de lleno a estudiar acerca de un texto que es titulado El Buen Pastor. Cuando hablamos del Buen Pastor sabemos que estamos hablando de Cristo. Cuando hablamos del Buen Pastor sabemos que se trata del Hijo de Dios. Cuando hablamos sobre este texto vamos a ver que para muchos es conocida como una parábola, la parábola del Buen Pastor. Pero incluso nuestro Señor Jesucristo nos enseña, no es una parábola, es una alegoría. Y vamos a meditar brevemente sobre ello antes de entrar de lleno en la parábola, para luego ver la explicación y finalmente estaremos hablando de cuál es la ofrenda suprema, de cuál es el sacrificio supremo del que se habla en este texto, del que Jesucristo está enseñando en este momento a estas multitudes. Entonces, como he mencionado, vamos a estar viendo la parábola o alegoría, que es el término correcto en este caso, versículos 1 al 6, la explicación que él da sobre la misma en versículos 7 al 16 y la ofrenda suprema, versículos 17 al 18. Pues bien, como hemos mencionado, solemos referirnos como parábola, pero el Señor mismo en el versículo 5 nos hace saber que es una alegoría y vamos a leer sobre ello en lo que vamos estudiando. Parábola o alegoría. Parábola viene del griego parábole, significa poner una cosa al lado de otra para compararlas. ¿Qué hace por lo general nuestro Señor Jesucristo cuando enseña? Da una historia terrenal
con un significado celestial. Está enseñando algo comparándolo con otra cosa. Usualmente vemos esas enseñanzas de nuestro Señor, y a eso es lo que conocemos como parábolas. Y encontramos, por ejemplo, este término griego en Mateo 13. También encontramos el término alegoría, que es el que se está utilizando aquí en Juan 10. Y la alegoría o el término griego paroimía denota un dicho a pie de camino como un refrán, proverbio o enigma. Quizás has escuchado refranes populares, quizás has escuchado dichos populares, y ciertamente también tenemos el libro de Proverbios, que cuando nos dicen una cosa, realmente es en sentido a otra cosa. Y de eso es lo que estamos viendo y eso es lo que veremos en este texto de Juan 10. Es así como definiendo alegoría de acuerdo con nuestro hermoso idioma español, leemos que dice la definición del idioma de la Real Academia Española es ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí nos está diciendo que estoy comparando esto con esto. Aquí te estoy contando esto, pero significa totalmente algo opuesto. Es algo distinto. No me estoy refiriendo literalmente a lo que estoy hablando, sino que hay un significado detrás de ello. Podemos definirlo, podemos interpretarlo, como dice el diccionario ilustrado Orman, que es una interpretación alegórica, consiste en la lectura de un texto con la idea de descubrir significados no literales. O sea, cuando vamos a leer sobre el buen pastor, no estamos hablando, no estamos estudiando directamente acerca de aquel hombre que cuida ovejas o algún otro ganado en el campo. Él está dando esta historia, pero se la está dando con un significado no literal. No es literalmente que él se dice, yo soy el que está cuidando estas ovejas en este campo, sino que voy mucho más allá. Y todo eso estaremos analizando durante los próximos minutos, porque como dice, si aplicamos a una interpretación alegórica a textos que no son alegorías, entonces no lo estamos viendo el contexto, estamos viendo un pretexto, estamos viendo algo que es opuesto totalmente a lo que se está enseñando. Entonces, vamos a ir analizando esta alegoría que consiste en los primeros 6 versículos de este capítulo. Vamos a ir viendo prácticamente uno por uno estos versículos e identificando los elementos de la misma. El primero de estos elementos es el redil. Y ahora te pregunto y te haré muchas preguntas durante esta lección y ciertamente espero que al menos mentalmente las contestes, porque vamos a estar llenando esta lección con preguntas y ciertamente las estaré respondiendo. Pero en primer lugar, leamos el versículo 1. Versículo 1 versículo 1 de Juan 10 dice, de cierto os digo, palabras importantes de nuestro Señor. Está procediendo a dar una explicación de algo que es verdadero, que es fidedigno. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tenemos esa primera enseñanza que nos está dando nuestro Señor. El que no entra por la puerta es un ladrón o es un salteador. ¿Pero la puerta de qué? La puerta del redil. Ahora, si buscas en el diccionario de la Real Academia en línea la palabra redil, te da una definición que son 2 palabras, aprisco, cercado. ¿Sueles hablar de un aprisco? No conozco esa palabra. Cuando buscamos la definición de esa palabra, entonces nos dice que es un paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlos de la intemperie. Así que ese es el redil, ese es el lugar donde el pastor lleva su ganado para protegerlo de las inclemencias del tiempo, de alguna dificultad o probablemente cuidarlos durante la noche de alguna bestia que pueda venir a hacerles daño. Entonces, ese es el redil. Y en el redil, ¿quién entra por la puerta? Vamos a hablar sobre ello, pero ahorita nos está diciendo que el que no entra por la puerta es una persona que no hace lo que es correcto. Está haciendo una forma extraña de entrar. El redil, a diferencia de un establo, no tiene techo. Simplemente tiene una puerta y obviamente serían paredes o una especie de muros que cierran esa propiedad, pero no hay techo. También tenemos que su propósito era ser el lugar seguro donde las ovejas pasaban la noche. Y es allí donde Jesucristo está enseñándonos acerca de esto. Ciertamente podemos ver la función que tiene el redil. Pero ¿qué ocurre? Él mencionó sobre un hombre o unos hombres que entran, que son ladrones o salteadores. Pero en el versículo 2 menciona acerca del que sí entra por la puerta. Y leamos ese versículo. Dice, mas el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. Así que vemos cierto sentido común en esto y vamos a meditarlo con las siguientes preguntas. ¿Quién no entra por la puerta? Nos lo acaba de decir en el versículo 1, es aquel que es considerado ladrón o salteador, porque no está entrando por el frente, no está entrando por donde debe de entrar, está buscando una entrada alterna para no ser descubierto, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde entra? Dice, entra por arriba, se sube por otra parte, como acabamos de mencionarlo. ¿Quién entra por la puerta? Acabamos de leer, el pastor de las ovejas, el que tiene cuidado de ellas, el que puede ser reconocido, yo estoy autorizado para entrar a este lugar a buscar a mis ovejas. Entonces, ¿quién entra por la puerta? Es el pastor. Ahora, pensemos actualmente, ¿por dónde entramos a nuestras casas? ¿Por dónde entramos a nuestros automóviles? ¿Por dónde entramos a un edificio? Si ves a alguien entrando en una casa por su ventana, usualmente no piensas, debe ser el dueño, seguro se le quedó la llave adentro, seguro se le cerró la puerta. No, inmediatamente solemos pensar, ese es un ladrón, es alguien que no está entrando por donde debe de entrar. ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, vemos la enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, aplica igualmente hoy en día para con nosotros. So, comprendemos claramente, quien entra por la puerta usualmente es la persona correcta. Usualmente la persona que tiene autoridad para entrar en ese lugar. Así que vemos esta enseñanza por parte de nuestro Señor. Pero usualmente en algún tipo de lugar como un redil o como un establecimiento comercial suele haber un portero. Hoy en día con la pandemia, al menos aquí en Panamá, casi todos los locales comerciales tienen un guardia de seguridad para que verifique que la persona que está entrando, fuera de ser un delincuente, están verificando que no presente síntomas o al menos fiebre antes de entrar al local para evitar que la pandemia se siga esparciendo. Entonces, esa persona se le conoce como portero y nuestro Señor lo menciona en esta parábola y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que está hablando del pastor de las ovejas, del que entra por la puerta, pero no entra por la puerta como Juan por su casa, como dice algún dicho, ¿verdad? Sino que nos está diciendo, el portero lo reconoce, el portero sabe quién es él, el portero sabe, él está autorizado para entrar y ver de estas ovejas. Un portero entonces es una persona de confianza, sabe quiénes son los que están autorizados para entrar en ese lugar. Es una persona autorizada, como ya hemos mencionado, conocedor de quién puede o no entrar, como acabo de decir, y en un redil podía haber varios rebaños. Así que no era solamente un pastor el que iba a entrar. Podía ser que habían varios que entraban a buscar su respectivo rebaño después de que estuvo bajo esa protección durante la noche en ese lugar. Bien, vemos que no es tan difícil de comprender esta parábola en base a lo que estamos analizando. Veamos ahora porque habla acerca de las ovejas. Hemos hablado del redil, del pastor, del portero, de los ladrones y estamos hablando ahora de las ovejas. Sobre las ovejas tenemos mucha información importante e interesante que analizar. Leamos el versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. ¿Quién conoce a las ovejas? El pastor. ¿A quién oyen las ovejas? A su pastor. No escuchan a cualquier otro hombre, escuchan la voz de su pastor. Y esto pareciera a veces un dato como ficticio, pero vamos a ver que han habido estudios que revelan las ovejas tienen la capacidad de reconocer a quién es su pastor. ¿Por qué le obedecen? Porque es suyo. Está esa relación, tienen ese conocimiento de él, tienen esa relación. Cuando él va delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. Y es allí donde menciono que hay varias fuentes que afirman que el ganado suele reconocer y obedecer la voz de su pastor. Recuerdo una vez, hicimos la primera vez que hice este estudio, contamos con un hermano que nos visitaba y nos comentó cómo efectivamente su ganado reconocía su voz, mas no reconocía la voz de otras personas, y otras personas trataban de darle órdenes al ganado y el ganado no respondía, pero cuando él hablaba, el ganado le respondía. Entonces, tenemos esta situación de que hay un ejemplo literal y vivo de alguien que conozco que afirma esto.
La ciencia, por ejemplo, de acuerdo a un diario llamado OK Diario, publica acerca de un reciente estudio que se realizó para determinar que las ovejas son mucho más inteligentes de lo que creemos. Y entre las citas mencionan a la doctora encargada, Jenny Morton, o la persona encargada de este estudio, no recuerdo si era doctora, pero ella, en ese estudio que siendo publicado, siendo una profesora de la Universidad de Cambridge, dice, las ovejas son inteligentes, animales individuales capaces de reconocer a sus cuidadores. Con nuestro estudio hemos demostrado que tienen capacidades avanzadas para reconocer caras comparables a las de los humanos y los monos, declaró esta profesora. Y luego se menciona cómo entre estos experimentos dejaban que las ovejas pasaran 2 horas con su pastor. Pasaban 2 horas al día con las ovejas y luego cuando le mostraban fotos a las ovejas, llegaban al punto de que reconocían, ese es mi pastor. Le reconocían su cara, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Reconocen su voz a la hora de elegir la imagen de su cuidador en el sistema de fotografías. Así que vemos cuán hermoso y detallado es que sin la tecnología que tenemos hoy en día, Dios es más sabio que cualquier hombre y ya había revelado esta situación. Ya había revelado que efectivamente había conocimiento de las ovejas, eran inteligentes, no eran un animal común y corriente. Y recuerda con quién nos está comparando Jesucristo en esta alegoría. Nos compara con las ovejas. No espera que seamos tontos, espera que seamos inteligentes y podamos reconocer la voz de nuestro amo, pero iremos en eso más adelante, que es nuestro Señor, nuestro pastor es nuestro Señor. Entonces, tenemos esta situación y un pastor que se preocupa por sus ovejas nos es recordado precisamente por el Señor cuando leemos en Lucas 15:4 que dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Porque sabe los peligros que se puede enfrentar sola. Es importante esto porque ese hombre que pastorea cuida de sus ovejas le siguen, ven por él, cuidan de él, están presentes, están pendientes de él porque saben que él las va a guiar bien, no las va a descuidar. Entonces, entre los últimos versículos de lo que es la parábola, vemos en el versículo 5 que dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y ya explicamos brevemente hace unos minutos sobre ello. Entonces, ¿por qué no le obedecen? Porque no le conocen. Tan simple como eso. ¿Por qué huyen de él? Porque es un extraño. No es su pastor. No la persona que está acostumbrados a ellos a ver y a trabajar o a interactuar, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, el extraño es extraño. Perdón por la redundancia si se puede decir, pero comprendemos lo que estamos hablando y es entonces precisamente que es en el versículo 6 que Jesucristo nos dice que es una alegoría. Entonces, recordamos que nuestro Salvador no utilizó muchas alegorías en sus enseñanzas, sino parábolas. Ya lo mencioné anteriormente. La parábola del sembrador, una semilla y 4 tipos de suelo. La parábola del hijo pródigo precisamente habla de un padre, pero habla de 2 hijos. ¿Y qué es lo que hace? Compara unos con otros para darnos esa enseñanza. Esta alegoría nos ha hablado de elementos individuales, nos ha hablado de un redil, de una puerta, de un pastor, de un extraño, de un ladrón y saqueador, de un portero, de un rebaño. Entonces, nos está haciendo saber eso, nos está dando esos detalles, ha dado esa historia, ha dado ese detalle, y lo que está haciendo es, fariseos, presten atención, porque esto es para con ustedes. Hablé sobre un pastor, hablé sobre saqueadores, vamos a interpretar bien este texto que les he dado, esta historia que les he narrado, para que entonces veamos el significado no literal de la historia. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el saqueador? ¿Quién es el rebaño? ¿Qué es el rebaño? ¿Quiénes son las ovejas? Todo eso, ahora viene la explicación por parte de nuestro Señor de hacernos saber qué representa lo que acaba de decir. Así que cuando vamos a la explicación, vamos al versículo 7 al 16. Empecemos con versículos 7 al 9. Dicen, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. O sea, ya les conté esta historia. Ahora permítame darles el detalle verdadero detrás de la historia. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Interesante texto, ¿verdad? Ok, vamos meditando. ¿Quién es la puerta? Efectivamente, es Jesús. Jesús narra la puerta y dice, yo soy. Jesús es la puerta. Por él entran a buscar las ovejas. Él es ese filtro que permite quién puede entrar y quién no puede entrar por esas ovejas. ¿Ok? ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Aquí nuestro Señor está haciendo saber que los fariseos no alimentaban a las ovejas, no cuidaban de las ovejas, eran salteadores, buscaban solamente el beneficio de estas ovejas. Entonces, ¿quiénes son? Los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Las ovejas no les oyen. Ya está llegando un punto en que Cristo está haciéndole saber a través de las señales que ha venido haciendo a lo largo de su ministerio, ¿quiénes están siguiéndome a mí ahora? Son personas que comprenden, estos hombres no están enseñando lo que es correcto, estos hombres no están enseñando la verdad. Entonces, era el detalle de que el fariseo no buscaba cuidar de la oveja, simplemente buscaba trasquilarla y sacarle provecho de la oveja. Mas Jesucristo vino a cuidarlas. Y todo esto es lo que está procediendo en esta explicación que él da. ¿Qué se obtiene por entrar por la puerta? El pasaje nos dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué dijo? Quien entra por esa puerta encuentra la salvación. ¿Y quién es esa puerta? Es Jesucristo. ¿Cómo puedo estar en Jesucristo? Ciertamente es siendo bautizado por el perdón de mis pecados, siendo inmerso en esa agua, dejando al viejo hombre para nacer de nuevo, tal como él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, esa representación que hacemos en el bautismo de la muerte de Jesucristo es lo que nos permite estar en Él, entrar en Él. Al pasar esa puerta, entonces estamos en ese redil. Y ya estamos haciéndonos una gran idea de a qué nos referimos con el redil. Más lo mencionaremos más adelante. Pero al entrar por la puerta, se nos dice que seremos salvos. Bien, última pregunta de esta sección. ¿Qué quiere decir con entrará y saldrá? ¿Significa esto acaso que Jesús está autorizándome que yo entre a su iglesia siendo bautizado y me salga y vuelva al mundo y vuelva a entrar y salga y esté en ese juego? No. Ya estudiamos anteriormente cómo Jesucristo le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, pero no le está diciendo que tiene que nacer de nuevo constantemente, sino que una vez debe de ser hecho. Y ese nacer de nuevo es el bautismo del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué quiere decir él con entrará y saldrá? Dejaré en esta ocasión que nuestro amado hermano Guyan Woods, que ciertamente es un erudito en estas áreas, y bueno, hace varios años que partió a su recompensa, mas sus escritos siguen, en su libro de comentarios sobre esto, sobre este libro, habla sobre este pasaje y dice lo siguiente. Dice, obviamente uno no entra y sale de Cristo en el sentido de entrar y salir de la iglesia, su cuerpo espiritual hoy en día. Como las ovejas encontraron protección y seguridad en el redil y salieron a los pastos verdes para comer y beber, así los hijos fieles de Dios son bendecidos en Cristo, la fuente de todas las bendiciones espirituales y el sostenedor todo suficiente de ellos. En Efesios 1, 1 al 3 y probablemente el versículo 4, leemos acerca de Jesucristo y cómo solamente dentro de Él, en Cristo, están todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Fuera de Cristo no están esas bendiciones. Entonces, obviamente hace saber de que estamos en la iglesia, salimos y comemos, salimos y hacemos otras cosas, seguimos en nuestra vida, seguimos aprendiendo tanto físicamente como espiritualmente, pero estamos en la iglesia, que es el redil. Y de eso lo haremos más adelante. Pero ahora pasemos al versículo 10. El versículo 10 nos habla acerca de ese ladrón que ya hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Qué quiere decir con este ladrón? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Importante pasaje porque nos muestra dos personas. Una persona que quiere destruirte y una persona que quiere darte vida. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el objetivo del ladrón? Nos dice hurtar. ¿Quién hurta para algo bueno? Nadie. Hurtar involucra tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Aquí no se nos está diciendo,
oye amigo, ¿me puedes prestar esta herramienta y te la devuelvo luego? ¿O me podrías regalar esto? No, aquí es, sé que esto es importante para ti y no me importa, yo me lo llevo. Eso es hurtar. Y el ladrón, eso es lo que hace. Pero muchas veces no le basta con eso. A veces con el deseo de hurtar, va a matar a la persona a la que le está robando. Y matar simple y sencillamente es quitarle la vida a un ser vivo. Puede llegar a ese punto. Este ladrón está dispuesto a hacer eso. Y también está dispuesto a destruir, que es reducir a pedazos o cenizas algo material u ocasionarle un grave daño. Usualmente, cuando algún ladrón se mete en una casa, no la deja intacta. Usualmente va y busca lo que tiene que buscar y va despedazando y va destruyendo todo lo que está a su alcance con tal de llevarse lo que a él le importa. Este ladrón está pensando en esta manera y este ladrón está pensando en cómo destruirte. Y sabemos que se está hablando de Satanás. Sabemos de que está alguien que desea quitarte el gozo de la vida. Mientras que precisamente el pastor está buscando darte vida. Y vida sabemos que es la energía de los seres orgánicos. Tenemos vida ahorita porque tenemos el aliento de vida que Dios nos dio. Y cuando partamos de esta tierra seguiremos porque ese aliento, esa alma, ese espíritu sigue viva después de la muerte. Y deseamos, porque Dios desea, que esté en ese lugar preparado por Él. Entonces, hay alguien que trata de quitarnos la vida. Este otro alguien, que es el pastor, que nos ha dicho que Jesús, vino para dar vida. Y dice que vida en abundancia, y esto es una gran cantidad. Y no me adentraré más en esto porque hemos tenido una hermosa serie por parte del hermano Javier Lara sobre vida abundante, que te invito a verla si no las has visto. Pero entonces, tenemos estos detalles sobre este ladrón. Veamos cuál es el propósito precisamente del pastor. Versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que vuelve a afirmarnos quién es Él y qué hace Él. ¿Qué dice? ¿Qué da el buen pastor? Dice que da su vida. No la vida de alguien más. No sacrifica a otra persona. No hace que otras personas mueran por Él. Él dice, yo mismo vine a entregarme a cuidar de mis ovejas. Yo me estoy entregando por ellas. ¿Qué dice? ¿Por quiénes lo da? Por sus ovejas. Y hemos hablado de que las ovejas efectivamente somos nosotros, ¿verdad? De acuerdo con la alegoría, ¿quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellos a los que Él vino, habló, predicó, hizo esas señales. Y están entonces luego aquellos que vieron estas señales, que fueron comandados por Él a ir por todo el mundo, predicar su vida, predicar el Evangelio, predicar el mensaje de las buenas nuevas. Y hoy en día nosotros tenemos esa oportunidad de ser parte de esa hermosa bendición de ser su iglesia. De acuerdo con la actualidad, ¿quién fue y sigue siendo el buen pastor? Sigue siendo Jesucristo, porque murió en esa cruz, pero está vivo, y está reinando, y está cuidando de nosotros. ¿Y quiénes son las ovejas? Lo acabo de decir. En ese momento eran quienes le seguían. En este momento somos quienes le seguimos. Él sigue estando allí, Él sigue pastoreando, Él sigue cuidando de nosotros. En versículos 12 al 13 menciona acerca de un hombre del que no había mencionado anteriormente. Habla de un hombre asalariado. Y cuando hablamos de asalariado, recordamos la palabra salario. Y cuando recordamos la palabra salario, recordamos que es la recompensa o el pago que se le da a una persona por una labor hecha. Pero dice en versículos 12 y 13, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Quién es ese hombre asalariado? Podría ser el portero, como mencionamos anteriormente, pero también puede ser un hombre al que el pastor contrató para que cuide de sus ovejas porque tal vez tenga otros compromisos. Hay muchas personas hoy en día que simplemente trabajan para la iglesia por un ingreso monetario, pero no sirven a la iglesia como Dios espera. Hacen lo que se les pidió que hicieran. Simple y sencillamente cumplo con esa parte, pero no tengo ese deseo, ese amor de cuidar de las ovejas. Ese es el asalariado. Ese es del que nuestro Señor está hablando en este momento. Su preocupación real es: ¿qué hay para mí? ¿Qué puedo obtener de esto? Mientras me paguen, yo seguiré haciendo ese trabajo. Pero el día que le quiten la paga, yo ya no quiero saber de eso. El día que le digan, hoy no te puedo pagar,
yo me desconecto de esto, que se roben esas ovejas, que venga el lobo y se las coma. A mí no me interesa, mientras me paguen yo estoy bien. ¿Esa es la actitud correcta de una persona? Cristo está haciendo saber, no lo es, no es una persona correcta. Y quizás hayas escuchado la frase aquella de que habla acerca de que el capitán se hunde con su barco. Pero ¿realmente debe hundirse un capitán con su barco? Hay un artículo que leí hace algunos años, publicado por CNN, en el que se titulaba ¿Por qué el capitán ¿por qué el capitán no debe abandonar el barco durante un naufragio? Y es que en el 2014 se dio un naufragio de un barco surcoreano, llamado Sewol, y su capitán, Lee Jong-suk, dejó a la tribulación. Él fue el primero en saltar del barco, él fue el primero en salir del barco cuando el barco se estaba hundiendo. Si no fue el primero, fue uno de los primeros para aclarar cualquier circunstancia. Pero este hombre desertó, siendo el capitán, abandonó el barco, pero el dicho dice el capitán se hunde con su barco. Entonces, ¿qué tan cierto es ese dicho? Y en base a lo que acabamos de leer acerca de un asalariado. Es interesante que un caballero que es el presidente de SEAL Survival y que incluso fue parte del equipo táctico del ejército, de la Armada estadounidense, del equipo táctico SEAL, el señor Kate Corley, dice esto. No necesariamente quieres que un capitán muera con el barco. Tal vez recordarás la película Titanic y veíamos cómo el capitán se quedaba allí simplemente esperando que se hundiera el barco. No necesariamente queremos que esa persona se muera. No obstante, el capitán tiene la responsabilidad de la seguridad de todos los que van a bordo de ese barco. ¿Cómo puede ser el primero que salte? No. ¿Cómo puede ser uno de los primeros que salte y busque salvar su vida? No. De esta misma manera, el pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado no le importa. Entonces, tiene que estar allí y encargarse de eso, y este tipo no lo hizo, fue uno de los primeros en escapar. Es decir, eso es un tanto imperdonable, básicamente, dice el artículo. El pastor está allí dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Él no va a saltar del barco hasta no estar seguro de que las ovejas están bien. O en este caso la tripulación esté bien. ¿Puedes ver la similitud en lo que acabamos de hablar? Eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. ¿Y nuestro Señor qué hizo? A través de los apóstoles dio autorización para que se establecieran hombres fidedignos que cuiden del rebaño. Hombres a los que conocemos como obispos, pastores, supervisores o ancianos, que es el término que más utilizamos en la iglesia de Cristo. Esos 4 roles es la misma persona o el mismo grupo de personas. Son hombres que velan por el bienestar de la congregación. Son necesarios, tal como el hermano Willy comentó en una clase recientemente. Entonces, tenemos esta situación, tenemos esta necesidad de que deben de haber ancianos que velen por la congregación, porque leemos en Hechos 20:28, que se les da esta instrucción a ellos. Mirad por vosotros, ancianos, supervisores, pastores, miren por ustedes, cuiden de ustedes, pero también por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, pastores, ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, que no fue barata, costó la sangre de Cristo. Cristo dio su sangre y con su sangre ganó, compró a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Recordamos que estos hombres tienen que tener una función muy importante, porque Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Esto es a todos en general. Pero ¿qué es muy importante aquí que vemos un detalle sumamente importante? Estos hombres que han sido seleccionados como pastores en la iglesia, no estoy hablando de los predicadores, que es un concepto erróneo en las denominaciones. Pastores supervisan la iglesia y pueden predicarle a la congregación, pero un predicador no necesariamente es un pastor y no puede haber solamente un pastor en una iglesia. Las iglesias que llaman a un hombre pastor y no hay un grupo de pastores en esa iglesia, no son la iglesia de Cristo, no son la iglesia del Nuevo Testamento, no están autorizados bíblicamente para participar de ello. Y de allí que nuestra responsabilidad como cristianos es que si alguna vez una persona nos llama pastor, poderle ayudar a ver la diferencia entre un pastor y alguien que simplemente ministra. Pues bien, ellos velan por nuestras almas. Los pastores, los ancianos, velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta.
Entonces, es un rol sumamente importante. Y ciertamente Cristo tenía que dar cuenta al Padre en el momento en el que hizo todo lo que hizo. ¿Te imaginas que como ese capitán del barco, Cristo en el momento de la cruz hubiese dicho, no quiero saber de esto, me salgo de aquí, sigo mi vida tranquilo, no tengo que preocuparme por esta gente, me salvo yo, que ellos se pierdan? Otra historia estaríamos contando, pero él hizo la voluntad del Padre y ciertamente dándole cuenta al Padre, recibió todo lo que el Padre había prometido porque hizo de acuerdo como a él le fue solicitado. Entonces viene un reconocimiento. El reconocimiento lo leemos en versículos 14 y 15. Dicen estos versículos, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vemos ese reconocimiento. Podemos reconocer que efectivamente Cristo es el pastor. Jesús es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Él sabe quiénes somos nosotros y nosotros sabemos quién es Él. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Vemos aquí lo que mencionamos acerca de dar cuenta. Cristo está dispuesto a dar su vida por sus ovejas y efectivamente eso hizo. Eso le ha hecho saber a este grupo de fariseos, a este grupo que estaba allí, a esta multitud les hace saber, yo vengo aquí a hacer la voluntad del Padre y daré mi vida porque es necesario. Pero ustedes son asalariados. Ustedes solamente están buscando hacer algo porque les da honor, les da poder, les da dinero, qué sé yo. Pero el que sigue, las ovejas deben de seguir al buen pastor. Y Cristo es el buen pastor. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Es Jesús. ¿A quiénes él conoce? A sus ovejas. ¿Quiénes le conocen? Sus ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Pone su vida por ellas. Y dice que hay otras ovejas más. Cristo ha hecho saber todo esto y ahora expande más en hacer saber el buen pastor tiene más ovejas, ovejas que los fariseos no reconocen, ovejas que las autoridades judías consideran impuros, no válidos, no buenos para con Dios. Pero Cristo les hace saber, hay más ovejas. Y por ello debemos dar infinitas gracias. ¿Por qué? Versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, el pueblo judío. Este redil, hay más ovejas fuera que no están en este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pueblo judío, gentiles. Bueno, de entre los gentiles van a haber algunas ovejas que no van a venir a este redil directamente, sino que hay un nuevo rebaño y ese nuevo rebaño tiene este mismo pastor, que es Jesucristo, y ese rebaño es la iglesia, y ese rebaño es el pueblo de Cristo, es la gente de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciéndoles aquí. ¿A quién dirigía esta alegoría? Lo mencioné de fariseos y judíos en ese momento. Son de su propiedad. Él dice, estas ovejas son mías. Estas ovejas que ustedes rechazan son mías. Yo cuido de ellas. No están en este redil, están allá afuera, pero son mías y van a escuchar mi voz. Su deber es traerlas también. Él sabe, deben de venir a mí también. Y por eso estoy enviando a mis hombres, cuando parta, que enviaré a mis hombres a que vayan por todo el mundo predicando la palabra y bautizándoles bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que toda aquella persona que escuche el mensaje de Cristo pueda venir a Él y pueda ser parte de su cuerpo, que es su iglesia. Ellas le oirán. Muchos no escuchan hoy en día. Muchos pueden que estén escuchando este mensaje y simplemente lo ignoren. Pero lo importante es que muchos sí lo oímos y hacemos la voluntad de Dios como Él la ha propuesto. Es allí donde vemos toda la importancia de esta lección que estamos estudiando y cómo estamos poniéndole tanto detalle a el buen pastor, a esta alegoría. Porque de esas ovejas dice que habrá un rebaño y un pastor. Y ese pastor es Jesucristo. Uno. Siempre se trata de unidad. Cristo no murió para que hayan 33,000 o más iglesias con tradiciones y con mandamientos y con cosas distintas a lo que la Biblia enseña. Él murió en la cruz por una iglesia, un rebaño, él siendo un pastor. Y nos recuerda esto Pablo en la carta de Efesios, que nos habla que hay un cuerpo y un espíritu.
también un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto es importante que lo recordemos siempre, porque cuando llegue ese gran día, Jesucristo no va a buscar en un directorio de 33,000 iglesias. Él va a verificar que lo que hayamos hecho es en base a lo que Él compró con su sangre, una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la ofrenda suprema. Versículos 17 y 18. Dice de esta manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Jesucristo a nadie lo está matando. Nadie llega como un delincuente a matarle y destruirle. Jesucristo está poniendo su vida como un cordero que va a ser sacrificado. Él está allí para dar su vida, porque sabe que en base a su obediencia, Él la va a tomar de vuelta. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él sabe, Él tiene la autoridad por parte de Dios. Aquí estoy. Yo vine a ofrecerme, yo vine a ser uno de ellos, a enseñarles que pueden superar las tentaciones, que pueden superar los poderes, que pueden vivir una vida piadosa. Todo eso vino a ser Jesucristo. Entregó su vida y la volvió a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabe que esto es una ofrenda suprema. Él sabe a lo que se va a exponer. Él sabe como hombre en la carne en ese momento no va a ser fácil, pero está dispuesto a hacer la voluntad del Padre porque ha sido ordenada y ha sido comandada por Él. Y por eso Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y así hizo. Y hoy tenemos la oportunidad de que a pesar de que no éramos ovejas de ese primer redil, Él buscó en otros rediles, Él llevó su palabra a otros rediles, la llegamos a escuchar y hoy tenemos la bendición de ser de su redil, de su rebaño, de ese único pastor que es Jesucristo. Quiero culminar nuevamente con palabras del hermano Guy Woods como un pensamiento final de lo que hemos estado hablando sobre el buen pastor. Y eso porque son palabras que me encantan. Palabras que incluso fueron citadas por el hermano Robert Taylor en su libro de estudios de Juan. El hermano Taylor cita estas palabras del hermano Woods que dicen de esta manera: en la medida en que solo hay un redil, y el redil es la iglesia, solo hay una iglesia de la cual Cristo es la puerta. No te dejes engañar, amado amigo. Solamente existe una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de Cristo. La división del mundo religioso en cientos de facciones enfrentadas es una situación totalmente fuera de armonía con la parábola del redil. Es imposible ver semejanza alguna entre la imagen que él presenta en esta palabra, o como hemos estudiado alegoría, y los cientos de presuntos rediles existentes en la actualidad. Cristo dice, hay un redil y de otros rediles va a tomar, pero ahora hay un solo redil, que es su iglesia. ¿No enseña claramente nuestro Señor aquí que cualquier maestro cuya doctrina sea contraria a lo que nuestro Señor enseñó no es un pastor, sino un ladrón? Piensa en ello. Cada persona que se hace llamar pastor, predicador, profeta, apóstol hoy en día, si no enseña lo que Cristo enseña, es un ladrón, es un salteador, es una persona que está buscando hurtar, matar y destruir. No está buscando salvar almas, está buscando ser ese asalariado que recibe las cosas que este mundo le ofrece, engañando a personas, haciéndoles pensar que está trabajando por la fe y la salvación de ellos. Piensa en eso cuando estudias con alguien la Biblia. Piensa en eso cuando te reúnes en un lugar a adorar a Dios. Verifica que es la adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Si no, ¿qué se enseña? ¿Qué enseña esta parábola? Enseña, hay un pastor y hay un rebaño. No hay más. Y es importante entonces, amado amigo y hermano, que comprendas esto. Cristo es el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Algunas tal vez andan descarriadas. Cristo está diciendo, vengan a mí, yo las voy a cuidar bien. No voy a ser como esos pastores que las abandonaron. No voy a ser como aquellos que las robaron. No voy a ser como aquellos que las entregaron a los lobos. Estoy aquí para cuidar de ustedes. Es lo que nos está enseñando en esta alegoría nuestro Señor. Y es así como damos finalización
a esta lección del día de hoy, amados amigos y hermanos, esperando que podamos analizar y comprender mejor esta hermosa alegoría, o como algunos le dicen, parábola. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, Él te llama, Él te busca. Si aún no has obedecido el Evangelio, quiero que sepas que queremos que lo hagas, pero no es un capricho de nosotros, es nuestro deseo sincero de que hagas la voluntad de Dios, que puedas ver que efectivamente es Cristo quien te está invitando. Y te invita a través de que escuches la palabra ser predicada, de que crees que Dios existe, de que Dios galardona a aquellos que le buscan, que Él espera que vengas arrepentido, que hayas cambiado tu mente y que estés dispuesto a confesar que efectivamente este Jesús del que estamos hablando como el buen pastor es su Hijo, es el Cristo, que crees en Él y como crees en Él te sometes a sus mandamientos y entre sus mandamientos está que debes ser bautizado por el perdón de tus pecados, para que efectivamente Él te pueda añadir a su iglesia. Y si ya lo has obedecido, sabes que puedes rectificar tu camino si te has torcido. Si te has desviado, te has escapado brevemente del redil, Él te da la oportunidad de que vuelvas arrepentido y le confieses efectivamente tus errores. Es por ello que siempre ofrecemos la invitación, porque mañana puede ser muy tarde. Gracias por estudiar con nosotros. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlas. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para responderlas. Te invitamos nuevamente a que continúes con nosotros durante el resto de la semana. Martes, jueves y viernes siempre tendremos lecciones de la palabra de Dios, no de nuestra opinión. Estudiaremos la palabra de Dios, meditaremos en ella y esperamos que tú puedas aprender de ella, así como nosotros también aprendemos mientras preparamos estas lecciones. Y que la paz de Dios sea contigo y nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos para estudiar. Dios te bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.